Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cables a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Como siempre tendremos comentarios, análisis e informaciones del acontecer político y económico nacional, y tendremos una interesante entrevista en nuestra sesión Pulso Pregunta con el doctor Isaías Ramos Guzmán, quien es el presidente del Foro Cívico y Social. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Todo bien, todo bajo control y ahora ponemos al día con los temas más relevantes de esta semana. Gracias por estar con nosotros, a nuestros amables televidentes que siempre están ahí fieles y atentos a la programación. Cuente. Esta semana ha sido muy activa, tanto en el aspecto político como en el aspecto social, sobre todo legislativo, muchas expectativas. El presidente estuvo en una reunión de mandatarios convocado por Donald Trump en la Florida, y también participó en el acto de juramentación del nuevo presidente de Chile. Pero ya localmente hay algunos temas sumamente interesantes, y yo quiero insistir en algo, Brita, que hay que prestarle atención. La responsabilidad que tiene el Estado de garantizar un buen nivel de educación en el país. Los tiempos cambian, ya los sistemas educativos que se están aplicando en los países que han logrado un estadio de desarrollo realmente importante han cambiado. Ya eso de utilizar una pizarra, una tiza, y ese sistema ya caducó. Realmente la educación tiene que ser más integral, una participación mucho más cercana de los profesores y los estudiantes, utilizando todas las herramientas que tenemos, la tecnología, la computadora, la inteligencia artificial. El presidente de la República ha sido visionario en ese sentido y ha propuesto una solución al problema de educación, logrando la integración de algunas agencias del gobierno que funcionaban por separado. En el caso del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia Superior y Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. Ambas instituciones fusionadas en uno solo para hacer un gran Ministerio de Educación que tuviera la responsabilidad. Pero no se trata solamente de fusionar dos instituciones, dos ministerios en uno solo, quizá para ahorrar hacer los gastos administrativos y presupuestarios, sino de lograr identificar una política integral que permita mejorar los niveles de educación. Esta semana el ministro del MISIT, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior, el profesor Rafael Santobadilla, dio unas declaraciones de mucha importancia relacionada con los objetivos de esa integración. Él defiende el plan de integración, pero no dice que es colocar un vagón, coger un vagón y ponérselo en el metro de la educación, que entonces el MESIT esté siguiendo esa ruta. No, es algo integral, que se mejore, que el ministerio, el resultado de esa fusión o de esa integración, más que fusión, sería un fuerte ministerio de educación que tendría a su cargo no tan solo la educación básica, sino también controlar la educación superior, porque el MESIT se ha convertido realmente en una agencia de otorgar becas, sin muchas fiscalizaciones, incluso el criterio de la beca. Él dice que sí, que se pueden, muchos estudiantes dominicanos pueden ir a otras universidades a lograr especialización. Pero él está abogando porque esa especialización se dé aquí. Hay muchas veces que un estudiante
primero, para otorgar una beca hay que establecer una serie de requisitos. Claro. No tan solo tener un buen índice académico. Las certificaciones. Y las certificaciones académicas, sino, sobre todo, saber que esa persona tiene el interés y la vocación de hacer el estudio que se le va a facilitar. Porque muchas veces tú vas a salir de tu entorno, de tu área de confort en tu país, y vas a un país que tú no conoces. Desconocido. Tienes que adaptarte a ese país. Entonces, se ha dado muchos casos. Yo conozco un caso de un primo que ganó una beca y él fue a Inglaterra. Cuando llegó no se pudo adaptar, al mes tuvo que venir y se perdió esa beca. Entonces, si se hace una evaluación apropiada, entonces que sepa que ese estudiante sepa que va a estar 2 años fuera de su entorno, fuera de su familia, adaptándose a un sistema diferente, entonces podría aprovecharse eso. Es un planteamiento muy bueno. Dice, pero esos profesores pueden venir aquí. Y con las universidades locales se puede hacer convalidación. En el caso, por ejemplo, de la OIM, la Escuela de Medicina de la OIM está avalada por la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Los profesores, los estudiantes graduados de esa escuela tienen el aval de esa universidad. Eso se podría hacer aquí. Entonces, y no es que no se vayan a utilizar becas, hay que darla fuera del país, porque no toda la tecnología la podemos localmente administrarla. Pero es un sentido diferente. Incluso el proyecto es mucho más amplio, que integre en el nuevo Ministerio de Educación, la educación básica, la educación superior que tiene que ver con las universidades, reorientar la currícula de las universidades, los pensum, adaptarlo a la realidad que tiene, pero integrar además la educación técnico-profesional. Sería como arrastrar la Infotec, que se incorpore también a ese Ministerio de Educación y que todo eso sea una sola organización, un solo eje, una sola dirección que dirija lo que es la formación en el país. Yo creo que eso sería un paso trascendental que podía impulsar significativamente un desarrollo de un programa de educación integral acorde con los requerimientos de esta época, de este sentido. Yo veo muy bien la iniciativa que tuvo el ministro del MESID, el profesor Rafael Santos Badía, de reunirse con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores para así tomar en cuenta el tema de la fusión de ambos ministerios y tomando de referencia el buen trabajo que dejó en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Tengo la expectativa positiva, obviamente, de que hará un buen desempeño en el ministerio. Ahora bien, cambiando de tema relacionado al tema de educación, usted sabe que siempre se ha denunciado las paralizaciones de las clases en diferentes provincias del país. Y fíjese que la semana pasada me llamó mucho la atención un mensaje que recibí del centro donde estudia mi hijo mayor, de que iban a paralizar las clases después del mediodía porque los maestros tenían una reunión en la cooperativa. Y digo, pero no pueden hacer su reunión fuera del horario de trabajo, que no perjudique un día feriado, un fin de semana. No, entonces yo veo muy, pero muy divorciada la vocación actual de cómo era un profesor hace 20 años atrás, que era una penitencia, eso era respetado, ya se pone en duda la profesionalización de un maestro aquí en República Dominicana. Y déjeme decirle una cosa, usted mencionó el asunto de los métodos, nunca se puede cuestionar los métodos, porque al final lo más importante de la educación es los resultados, que son los que hablan. Claro. Mira, en el caso, una de las cosas que ha constituido una traba y realmente ha logrado el rechazo de la población es el caso de la ADP. Es un caso especial. Eso podría, hay algunos que lo consideran como un cáncer en la educación, porque es una retranca para el desarrollo de la educación. La ADP es el sindicato que agrupa a los profesores, a la Asociación Dominicana de Profesores. Ok, es un gremio
que lucha por la reivindicación de los profesores. ¿Pero quiénes luchan por los estudiantes? Lo que pasa es que ese gremio ha distorsionado su función. Porque ellos juegan un papel sumamente importante y determinante en el proceso educativo. Porque son los profesores los que van a formar a esos estudiantes para crear los nuevos profesionales y los recursos humanos técnicos, profesionales que demanda la nación. Pero hay una cultura política, se ha politizado ese gremio. Entonces los partidos que dirigen el gremio, generalmente en este caso ahora mismo, que es un grupo de oposición al gobierno, utilizan todos los recursos para fastidiar el programa de desarrollo del programa educativo. Por cualquier pretexto baladí, suspenden la clase. Entonces, ¿eso a quién perjudica? Ellos reclaman que hay en una escuela hay que pintarla y por eso van a hacer una huelga, una paralización. Pero eso, ok, hay que pintarla. ¿Y por qué no dicen, ok, hay que pintarla? Vamos a comprar la pintura y vamos a pintarla. O algo personal. Los estudiantes y los profesores van a pintar la escuela. Vamos a dar un ejemplo, vamos integrando. No, vamos paralizando nosotros. ¿Y a quién perjudica? A los pobres. Porque ¿quiénes son los que van a las escuelas públicas? Los que no pueden pagar un colegio, la persona va más vulnerable socialmente. Entonces esos niños de esos sectores empobrecidos, más de clase media baja y de clase media, que van a las escuelas públicas, son los perjudicados. Esta semana hubo 3 paralizaciones, sin ningún sentido. Una de ellas en Moca. Se paralizaron los profesores porque estaban reclamando de que había que separar, había un baño dañado. Pero la escuela tiene 6 baños, hay uno dañado y vamos a paralizar. Usen los 5, pero no vamos a dejar de dar clase por eso. Vamos a buscar la forma de que se corrija, pero sin dejar de cumplir con la responsabilidad. Entonces, los profesores dominicanos son de los profesionales mejor pagados, sí, del sistema educativo, del sistema público nacional, por la cantidad de horas que trabajan y la cantidad de recursos que reciben. Entonces, hay por encima de eso hay una vocación de enseñar. Tienen vacaciones, no son muchos beneficios. Tienen beneficios enormes. Y qué bueno que tengan beneficios. Debiera pagársele más y recibir más beneficios. Pero tienen que cumplir con sus responsabilidades. Y ha habido una debilidad, y eso lo hemos dicho reiteradamente aquí, con el mismo Ministerio de Educación, que esa paralización sin sentido tiene que tener una consecuencia. Cuando los profesores paralizan la clase en perjuicio del programa de escolar, deben de contarle las horas de trabajo para que sientan donde más les duele, en el dinero, en los bolsillos, esa condición. Claro. Las evaluaciones que se han hecho con los profesores. Hay un 70% de los profesores que no califican, que en las evaluaciones no llegan a 70 puntos. ¿Y qué querían ellos? Que a ellos lo valoran en 60, pero ellos valoran al estudiante en 70. En 70. Entonces eso no es justo. Entonces esa es una situación crítica y muy preocupante. Brita, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy, el doctor Isaías Ramos. En medio del debate nacional sobre las candidaturas independientes, crece también la participación de grupos y movimientos que reclaman y buscan incidir en la vida política nacional. Para analizar este y otros temas, tenemos hoy como nuestro invitado en la sesión de Pulso Nacional al destacado médico, doctor Isaías Ramos Guzmán, quien es el presidente del Foro Cívico y Social. Osvaldo. ¿Cómo está, Isaías? Bien, muy grato de verdad poder compartir contigo aquí en Pulso Nacional, porque de verdad que hay que tomarle el pulso a la nación en estos momentos donde estamos pasando situaciones un poco difíciles y complicadas que esperamos que verdaderamente pues podamos salir de ellas. Me gustaría iniciar este diálogo explicando más o menos qué es
el Foro Cívico y Social y cuáles son sus objetivos en el escenario político nacional? Mira, nosotros en el Foro Cívico tenemos el Foro Cívico y Social, que básicamente es una fundación, Foro Cívico y Social, y el Frente Cívico y Social. Ambos tienen funciones, vamos a decir, un poco diferentes, porque la fundación nuestra básicamente está dedicada a enseñar y a darle cursos, sobre todo de la Constitución, de moral y cívica, a la juventud. Muchas veces preparamos jóvenes fines de semana, lo llevamos a campamento y hacemos trabajo con ellos de concientización, porque lamentablemente un Estado que se ha negado a cumplir con la Constitución en su artículo 63, numeral 13, de que es un mandatorio enseñar nuestra Constitución en todas las aulas públicas y privadas, pues nosotros hemos hecho eso y creo que hemos venido haciendo una gran labor de concientización en todo el territorio nacional y continuamos en esa vía, básicamente defendiendo los principios y valores que le dieron origen a nuestra nación y defendiendo también el marco legal de la convivencia pacífica de nuestro país, que es nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. ¿Qué incidencia tiene este grupo, ¿no, verdad, en los sectores más populares del país? ¿Qué presencia tiene usted en el interior? ¿Qué actividades están desarrollando? Fíjate, ¿cómo se hace sentir el foro? Básicamente nosotros trabajamos, como te digo, con la juventud. Y trabajamos con la juventud de clase media baja y gente que vive en los barrios, que ha sido completamente olvidado y que efectivamente son los que más requieren de este tipo de guía, vamos a decir, de conducción. Y ahí nos hemos enfocado en diferentes provincias y aquí sobre todo en el distrito municipal y la provincia de Santo Domingo. Es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y creo que de acuerdo a nuestras posibilidades hemos hecho una labor loable que debería ser imitada por muchos dominicanos, porque definitivamente si queremos vivir en un país que sea ético, moral y cívico, tenemos que enseñar. ¿Cuál ha sido la receptividad de las actividades que ustedes desarrollan? Tenemos entendido que en los últimos días, en los últimos tiempos, o sea, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, pues restableció lo que era una tradición en la enseñanza, ¿no? La moral y cívica. ¿Cómo eso puede apalancar, ayudar con los propósitos del foro? Mira, a la verdad que nuestra Constitución ha sido ignorada desde el 2010 al 2025, al 2026 prácticamente, que han comenzado en algunas escuelas a enseñar la Constitución, sobre todo, y la moral y cívica, pero eso no basta, porque inclusive en muchos lugares no se está ejerciendo, no se está dando, porque supuestamente faltan unas pizarras electrónicas. Es una excusa tonta, porque antes nadie utilizaba pizarra electrónica para enseñar algo tan básico y tan esencial. Y tenemos una ley de educación, la 6697, que cumple ahora, va a cumplir 30 años próximamente, el próximo año, y que también ha sido ignorada completamente, que fue cambiada completamente, porque estamos hablando de una ley general de educación que sus principios básicos era formar ciudadanos éticos y moralmente adecuados a los principios y valores que le dieron origen a la nación. Sin embargo, lo que vimos fue que justamente se aprobó esa ley hace 29 años y lo que hicimos fue que pagaron para no matar, pagaron para corromper. O sea, estamos hablando de un lenguaje orwelliano completamente. Sí, claro. Y es lo que hablaba hace unos días con unas personas, que justamente estamos hablando de que se ha aprovechado ese lenguaje para continuar pervirtiendo. Tenemos una constitución de un Estado social y democrático de derecho. Lo que se ha hecho es que se ha profundizado el Estado corporativo, se ha profundizado el Estado clientelista y se ha profundizado el Estado de privilegio. O sea, pasamos de ir al Estado de derecho al Estado de privilegio, del Estado
social al Estado corporativo y el del Estado democrático a un Estado clientelar completamente. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano tiene que mirar la situación de lo que nos está pasando, porque podríamos caer en un abismo total y absoluto que han caído otros países y definitivamente yo creo que no merecemos eso. Y una parte importante de nuestro Fundación Foro Cívico y Social es también advertir a la población de que si no actúa, pues podríamos caer en situaciones lamentables como países vecinos nuestros que llevan décadas y otros siglos en situaciones de la oscuridad total y absoluta. Usted ha planteado un panorama muy inquietante, realmente, de la confabulación de los grupos económicos, de los actores políticos, de los partidos políticos, en persistir en sus intereses por encima del interés nacional. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales que usted haría como foro para enfrentar esta situación? Y si pudiera hacer una evaluación general de la situación política y económica del país en estos momentos. Mira, yo creo que la situación no puede ser más grave de lo que está pasando. Recordemos lo que sucedió esta semana que ha terminado con el Senado de la República, con la declaración del presidente de la Cámara de Diputados y con lo propio que habló la vicepresidenta, las declaraciones que dio la vicepresidenta de la República, lo cual es una situación que debería de llamar muchísimo la atención a la sociedad civil del pueblo dominicano, porque estamos hablando de que hay un intento de la ruptura del orden democrático y por otro lado un golpe de Estado de derecho a nuestra Constitución. Se quiere violentar nuestra Constitución de una manera que no esperaba que fuera así, porque definitivamente ellos han ignorado esta Constitución, eso sí, pero una confrontación a este nivel de violentar una sentencia del Tribunal Constitucional, ya la cosa sobrepasa todo, porque esto no es ni siquiera una confrontación. A las candidaturas independientes, sí, ¿verdad? correcto. Y no estamos hablando ni siquiera de candidatura, porque podemos estar de acuerdo sí o no con las candidaturas. Lo que sí todos tenemos que estar de acuerdo es con el respeto a nuestra Constitución. Y lo que se está violentando aquí es justamente nuestra Constitución, y eso sí es peligroso. Porque ya cuando hay un enfrentamiento, una rebelión tal a la Constitución, yo me preguntaba en principio, cuando hubo la primera lectura del Senado, yo decía, pero ¿es por ignorancia constitucional o por rebelión institucional? Y hemos visto que hay una rebelión total y absoluta a respetar la Constitución, y eso sí es peligroso. Sí, el asunto es que la Constitución no establece la candidatura independiente, y partió de una iniciativa de la propia Junta Central Electoral que después se opuso a ella en función de lo que se ha alegado, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo con que se permita la candidatura independiente, porque es una oportunidad a cualquier ciudadano que pueda presentar, hacer cumplir un derecho constitucional que es elegir y ser elegido. Eso sí, eso está claro. Pero ya el mecanismo de cómo utilizarlo, que no necesariamente tiene que ser a través de un partido político, que es a lo que los partidos políticos que se han beneficiado del sistema que están oponiéndose. El hecho mismo de que esta misma semana ya tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron un proyecto para eliminar lo que era una ley ya que contemplaba eso, ante recomendaciones del propio Tribunal Constitucional. Ahí crea una situación difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier ciudadano puede presentar una candidatura independiente. El alegato, bueno, que imagínate, se presentan 500 candidatos, 5.000 candidatos. ¿Cómo va a manejar eso la Junta Central Electoral? Buscar el mecanismo. Eso es lo que ellos alegan, que no se puede manejar administrativamente. Mira, pero eso no se puede inculcar un derecho. Estoy de acuerdo con la verdad es la siguiente. El Ejecutivo, los congresistas, juraron cumplir y hacer cumplir esta Constitución, sí, ¿verdad? Entonces lo que estamos hablando aquí ni siquiera es de candidatura, lo que estamos hablando es que hay una violación fragante al orden democrático, total y absolutamente, y si esto se llega a concretizar, estamos hablando que el país, sobre todo a partir del año 2028, podría entrar en una etapa de inestabilidad política, económica y social que no conviene a ningún dominicano, ni a ellos ni al pueblo le conviene.
Entonces, ese es el tema. Si nosotros no nos guiamos de este marco, nosotros estamos condenados a vivir en el caos total y absoluto. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de un capricho, de que no, que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. Es que nosotros tenemos un marco legal donde dice aquí que íbamos a tener con esta constitución íbamos a tener un tribunal constitucional, ¿verdad? Y dice, este tribunal constitucional habrá, déjame leerlo porque sí, quiero leerlo, quiero que el amigo televidente pueda entender bien el tema. Habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que elegir y ser elegido? Un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes políticos y todos los órganos del Estado, incluyendo el Congreso, porque el Congreso no puede eliminar absolutamente ningún derecho. De la única manera que se puede eliminar un derecho, ahora ellos sí pueden regular un derecho. Ellos pueden poner las regulaciones que conlleva un derecho, pero ellos no pueden eliminar un derecho que está en esta Constitución. De la única manera que se podría eliminar un derecho es a través del artículo 210 de un referéndum que se haga en nuestro país y que el pueblo decida hacerlo, pero no por capricho de una clase que diga esto no me conviene porque esto no es relativo. Esto tiene principios inamovibles. El Tribunal Constitucional conoció eso recientemente y uno de sus miembros, el doctor Alejandro, señalaba específicamente que él fue disidente en eso, que eso corresponde al Congreso Nacional hacer la modificación estamos hablando específicamente en el caso de las candidaturas independientes. Que es el pero tema eso no el tema que se ha debatido durante la semana. Es que no importa que haya un disidente o haya sido alguien contrario, es que el Tribunal Constitucional evacuó esa sentencia y esa sentencia es ley, batuta y constitución según el marco legal de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque viola un derecho de elegir y ser elegido. Ahora, el Congreso tiene todo el derecho de regularlo. ¿Y qué fue lo que hizo el Constitucional? Eso mismo dijo, bueno, que se pongan los mismos requisitos prácticamente que se utilizan para los partidos políticos. El artículo 156, yo no creo que sea justo tampoco. El artículo 156, 157 y 158, ellos hicieron hasta un borrador de lo que debe decir. De todo modo, fíjate lo siguiente. Porque es bueno que el pueblo se edifique con estas cosas. No es bueno que uno le hable al pueblo de esa manera, ¿verdad? El artículo 6 de nuestra Constitución dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento de ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. O sea, yo creo que más claro que esto no puede ser. Y el artículo 8 de nuestra Constitución... En eso estamos de acuerdo, Entonces, pero lo que no podemos violar es esta Constitución, porque esto no es un asunto relativo. Esto es un marco, que si nos salimos de ese marco, lo que vamos a crear es un territorio, no un Estado, no una república. Eso sería lo ideal. Pero usted sabe perfectamente que eso en la práctica generalmente no se da. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con este interesante diálogo con el doctor Isaías Ramos. Conversamos con el doctor Isaías Ramos Guzmán, quien es el presidente del Foro Cívico y Social. En el segmento anterior, doctor, hablábamos el impacto que tiene la necesidad del cumplimiento de las sentencias que asume el Tribunal Constitucional y cómo muchas de esas resoluciones y decisiones que son vinculantes porque lo establece la misma Constitución no se cumplen en el país. Hay una debilidad institucional
y eso le compete a todos los poderes, incluyendo el poder legislativo, que es el que precisamente hace las leyes. Es que la verdad es esa, o sea, estamos muy claros de que esta Constitución ha sido ignorada completamente, y lo hablábamos ahorita del artículo 63, numeral 13, de donde dice que esta Constitución, la moral y la cívica, deben enseñarse en las escuelas y en todas las aulas públicas y privadas de nuestro país. Sin embargo, no se estaba haciendo, o sea, hay una violación a la Constitución, y así hay muchísimas otras violaciones. Sin embargo, nunca antes había habido un atrevimiento, una rebelión de tal magnitud, donde se pone en peligro el orden democrático de la República Dominicana, que estaba siendo muy vulnerado, y que ahora con este jabón que le echan al sancocho lo pone muchísimo peor, y donde podríamos traer una situación que todavía no conocemos la gravedad de la situación, porque estamos hablando de un Estado ilegítimo. Cuando no se respeta esta Constitución, estamos hablando de un gobierno ilegítimo, de un Estado completamente que está siendo gobernado de manera ilegítima, y eso es lo que nosotros no queremos, que este país llegue a esa situación, porque para eso tenemos este marco legal. Lo contrario, lo que tenemos que hacer es implementarlo, y eso es lo que nosotros necesitamos, que se implemente el Estado social y democrático de derecho. Esto no es un asunto de que haya práctica. Los sectores políticos, los partidos políticos, que son los opositores realmente a que se apruebe una ley que contemple y que viabilice las candidaturas independientes, que se han beneficiado siempre del subsidio y del manejo de los fondos que otorga el Estado a los partidos políticos, quizá tienen su recelo en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con que debe de cumplirse lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, de que debe de dársele participación abierta para cualquier ciudadano pueda presentar su candidatura. Ahora yo me gustaría preguntarle, ¿las candidaturas independientes fortalecerían la democracia? Pero por supuesto, porque definitivamente estamos pero van a competir, pero vamos, no importa, porque es que el pueblo no se siente representado. Yo mismo tengo 20 y pico de años que no voto porque no me siento representado. Pero entonces, ¿cómo va a ser? Pero déjame decirte, hace unos años el Ministerio de Economía y Desarrollo, Planificación, Economía y Desarrollo, hizo unos análisis, hizo unas encuestas. ¿Qué sale ahí en esa encuesta? Que apenas un 28, un 32% de la población está identificada con los partidos políticos, y no lo hacen por convicción, sino que lo hacen por conveniencia. Entonces, la mayoría de los votos que se consiguen extra, que no llegan ni sobrepasan más prácticamente del 50%, son votos inducidos por el clientelismo, de darle los 500 pesos, de darle la botella de romo, de darle la fundita. Y eso no es un sistema que sea sostenible, porque tenemos casos. Mira cuántos años lleva Cuba en la miseria. Tenemos más de 6 décadas en una situación que tiene Cuba. Venezuela tiene más de 2 décadas en esa situación. ¿Por qué? Porque justamente nadie vio lo que podía venir, y más cuando hay una ruptura. Ya lo único que falta en nuestro país para que nosotros caigamos en una situación así es que haya una ruptura, que esto se concrete realmente, esa ruptura del orden democrático y del golpe de Estado al Estado de Derecho que nosotros estamos provocando, nosotros mismos los dominicanos, porque decir que un Congreso en primera lectura votó de manera unánime es grave. Es grave. Estamos hablando de que un Congreso, de unos senadores, todos votaron a favor de la eliminación de ese derecho de elegir y ser elegido. Y eso, cuando tú lo miras de una manera, de una perspectiva, tú dices, eso es gravísimo. Una de las características de la República Dominicana es que tiene una estabilidad política envidiable comparado con otros países. El hecho mismo de que esta situación se haya presentado con la candidatura independiente, no creo que ese panorama tan sombrío que usted presenta, de que va a haber una ruptura, que el país se va a cerrar, y quizás sea un poco exagerado, ¿no? ¿Verdad? Comparando con Cuba o la situación de Venezuela. Hay situaciones que se han creado en el Congreso, y que lo han creado los partidos tradicionalmente en este trayecto de casi 50 años de democracia que tenemos ininterrumpida. Pero son cosas que hay que superarlas. Y yo estoy de acuerdo con su voz, levantar su voz y hacer un llamado para que se respete la Constitución.
Pero también hay que reconocer que hemos avanzado mucho y tenemos mucho más que seguir avanzando. Mira, la verdad es lo siguiente, vamos a estar claros, o sea, hemos avanzado porque conseguimos una constitución virtuosa, tenemos una ley de educación que hace muchísima falta aquí, que si la implementamos también es sumamente virtuosa. Pero son un lenguaje orwelliano. Una cosa es decir que tú tienes el Ministerio del Amor y otra cosa es que tú tienes que en la práctica hace un Ministerio de la Guerra. Entonces es el problema, que si nosotros no nos diagnosticamos y sabemos cuál es el problema, cuando decimos que hemos avanzado, no estamos poniendo una tapa en nuestros ojos. Nosotros ahora mismo estamos cayendo en una situación que en vez de avanzar, lo que vamos a hacer un retroceso importantísimo, y lo podríamos hablar dentro de 10 años si continuamos vivos, porque definitivamente los venezolanos pensaban lo mismo en los años 90 hasta que vino el golpe de estado de Chávez y sucedió lo que sucedió. El pueblo dominicano no se siente identificado con esta clase política. Esto hay que darle una salida democrática y estable, no llegar a una situación que venga un monstruo a crear más división y más odio en el país, como ha sucedido en otros países, y buscar la estabilidad, porque no es que tenemos una estabilidad inviolable, no, tenemos una estabilidad precaria, pero sí la tenemos, y entonces están jugando con esa estabilidad. Yo creo que no es justo que un país donde vive la mayoría de su gente por debajo de la dignidad humana, donde esta Constitución lo que dice es que el Estado está esencialmente para proteger la dignidad y los derechos fundamentales de la población, caiga también en un estado de inestabilidad que nos lleve. Mira cómo está viviendo Cuba. Cuba está viviendo en la total miseria y absoluta. Los venezolanos igual. Entonces nosotros tenemos que esperar a llegar ahí para poder reaccionar. Vamos a estar bien. O sea, como que todo está maravillosamente bien cuando sabemos que lamentablemente tenemos una clase política que mira el Estado no con el fin de ir a servir, sino que mira el Estado como un botín. Doctor, el caso de Cuba es un caso especial. Cuba tiene un embargo, tiene una limitación impuesta durante 60 años que la limitan, y usted lo sabe. Pero en el caso dominicano, pero en el caso que sí, porque a veces se hace comparación aislada, conociendo que el contexto de cada uno es diferente. En el caso dominicano, ¿usted cree que entonces el actual sistema electoral dominicano hay que modificarlo completamente? ¿Qué está pasando con la ciudadanía? ¿No cree? Ha habido una ruptura con los partidos políticos, está en un decreimiento de la actividad de los partidos políticos. La gente no confía en los partidos políticos, no representan. Estructuralmente nosotros no tenemos que hacer absolutamente ningún cambio legal, jurídico, porque nosotros tenemos, como le estoy diciendo, es que no se respeta la ley, no se respeta la Constitución. Por ejemplo, en el caso de las candidaturas independientes, de elegir y ser elegido, está la ley 107-13, ¿verdad? De derecho administrativo, derecho ciudadano, ¿verdad? Está bien, el Congreso no la violó fue esta Constitución, está haciendo el intento de violar la Constitución. Sin embargo, la Junta Central Electoral, si no cumple con esta sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente estaría violando la Constitución, estaría también violando la ley 107-13. Entonces yo creo que hay algo tiene que suceder, alguna consecuencia tiene que haber cuando un funcionario utiliza el poder para imponerse y no para servir a la ley y al orden. En el caso de la Junta Central Electoral, doctor, usted bien lo sabe. Yo creo que ellos van a cumplir. Ellos han señalado de que administrativamente es imposible. No. Ellos han señalado que administrativamente es una carga muy fuerte si se presentan un número indeterminado de candidaturas. Pero ¿cómo se va? Si aquí hay Entonces, administrar eso sale de sus controles. Entonces, es por eso que ellos quieren limitar. Ellos lo que buscan y lo que se estaba buscando era limitar la cantidad de candidaturas independientes. Porque tampoco podemos, sería un caos que a la hora de ejercer el voto se presenten 5.000 candidatos independientes, más los 130 partidos políticos que hay en el país.
Entonces, Mira, eso sería un caos, es un escenario, es un escenario. Esos son escenarios que de verdad son dichos por estas justificaciones que se quiere dar de manera irresponsable. En primer lugar, conseguir 80,000 y pico de firmas en este país no es tarea, y además en todo el territorio, como manda la ley y la regulación, no es tarea de un día, ni 2 días, ni tampoco un asunto tan fácil como se quiere pintar, porque si fuera tan fácil, aquí habrían cientos de partidos políticos, porque estamos hablando de la misma, una regulación, una reglamentación similar a lo de los partidos políticos. No es no es que yo quiera candidatearme, es que para tú poderte candidatear tiene que reunir ciertos requisitos que no son tan fáciles hacerlo. Entonces, es una excusa banal completamente, que quiere justificar no cumplir con la Constitución. No hay justificación para no cumplir con esta Constitución, porque, como le dije, el Congreso, la Junta Central Electoral, puede hacer práctico todo lo que sea de manera con reglamentación, siempre respetando el artículo 39 de nuestra Constitución del derecho de igualdad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces yo creo que el Estado justamente está para eso. Vamos a leerle justamente el artículo 8, si usted quiere, para que la gente sepa cuál es lo esencial del Estado. El Estado básicamente está para garantizar esos derechos fundamentales a la población, no para quitárselos. Y si un día decidiera quitarlo, tendría que ir a los soberanos, a un referendo. Que no se ha hecho en este país. Exacto. No se ha hecho en este país, a pesar de que está contemplado. Entonces, no vivimos en un territorio, vivimos en una república, y yo creo que tenemos que respetar nuestra Constitución. Claro. Si no, de lo contrario, vamos a convertirnos en un Haití. en un Estado fallido. Yo creo que sí, que esa es la responsabilidad de que se respete la Constitución y que todos la cumplamos. Exacto. El movimiento que usted encabeza, el movimiento del Foro Cívico y Social, ¿tiene aspiraciones electorales o contempla asumir alguna posición política con cara a las próximas elecciones? ¿O qué plataforma política ustedes tienen? Nosotros estamos en la Constitución, estamos en que la gente conozca sus deberes y sus derechos. Yo no aspiro absolutamente nada, pero si en un día el pueblo necesita de mi servicio y tengo salud, lo voy a hacer con mucho gusto, pero de verdad no estamos en eso, estamos en que el pueblo se empodere y conozca sus deberes y sus derechos, porque de lo contrario, de nada sirve tú trabajar para convertirte en uno más, a menos que el pueblo no se empodere y termine de despertar, porque definitivamente la manipulación de la que ha sido víctima este país es también otra cosa que podríamos discutir en otro momento. Usted, que ha sido un crítico de los partidos políticos, que ha sido un crítico del sistema electoral, que ha sido un crítico de que él no se está cumpliendo con la Constitución de la República, y que tiene un movimiento, que definitivamente tiene el lineamiento político. Entonces, a la hora cívico, no político. Bueno, que es que tiene una vinculación, claro, los sociólogos cívicos tienen una vinculación con la política. Pero no estamos aspirando, la transformación de que usted aspira, de la única forma que se pueden hacer es a través del mecanismo político, al menos que no lo haga a través de la violencia. Sí. Pero para eso se necesitan condiciones de manera orgánica. Entonces, pero precisamente la candidatura independiente no necesitan tantos requisitos orgánicos como necesitaría un partido, porque usted se rehúsa a encabezar una candidatura política que pudiera presentarse como una opción para resolver eso que usted aspira. Porque simplemente esto no es cuestión de querer ser candidato. Yo creo que eso, si tú no tienes un propósito de ir a servir, ser uno más no vale la pena, que sigan haciéndolo ellos el desastre que están cometiendo. Y definitivamente, si esta Constitución no se cumple, efectivamente vamos a caer en un territorio igual que Haití. Y eso es lo que yo advierto al pueblo dominicano, de que nos empoderemos para defender esta Constitución del Estado social y democrático de derecho. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación con el doctor Isaías Ramos, quien es el presidente del Foro Cívico y Social.
Y yo creo que se quedaron muchos temas que podríamos seguir profundizando. El tiempo se agotó, pero me satisfizo mucho la conversación y la forma en que se presentaron estos temas. La invitación está abierta, doctor, para en otra ocasión que podamos profundizar sobre la incidencia de estos mismos temas. A ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Brita, esta semana las actividades políticas siguen tomando impulso. La Junta Central Electoral anunció ya definitivamente que avanza bastante, ya tiene el calendario de las actividades con mira a las elecciones del año 2028. El próximo año, Brita, va a ser determinante para los partidos, pues ya comienzan las primarias que deben de concluir a más tardar el 31 de octubre. Y también en julio deben de celebrarse también ya las convenciones internas de los partidos. Y casi en un tiempo récord la Junta ya tiene ese calendario previsto. Están socializando muchas de esas actividades con los partidos políticos. Esta semana también se ha hablado mucho de la necesidad de modificar la ley de partidos políticos, adaptarla para evitar reforzar los mecanismos de control. Tú sabes que muchas veces se filtran a los partidos políticos dinero del narcotráfico, dinero ilícito, y entonces muchos personajes muy cuestionados asumen posiciones en los partidos políticos, financian los partidos políticos y penetran a estructuras de poder. Y por eso que tú ves tantos escándalos que han ocurrido con personas vinculadas al narcotráfico, que son legisladores y otros que han ocupado posiciones públicas. Parece que los partidos quieren curarse. Esta semana el Partido Revolucionario Moderno de Gobierno presentó una propuesta de ley, sí, para modificar la ley de partido y poner un mayor control en eso. Ojalá que ese proyecto también, que busca frenar los ilícitos en los partidos políticos, recibe el respaldo no tan solo de la ciudadanía, sino de los demás partidos políticos, y que sea algo realmente consensuado con los partidos para lograr eso, porque definitivamente habrá que hacerlo. Ha sido una buena iniciativa. Es por esto que por aquí también hacemos la reflexión de que muchísimas organizaciones políticas durante esta semana han hecho proclamación de cuáles serían sus candidatos para las próximas elecciones, pero ya sería para abordarlo en otro programa porque lamentablemente se nos agotó el tiempo. ¿Se agotó el tiempo? Sí, recordarles que tienen disponible todas nuestras redes sociales como Pulso Nacional TV y que estamos aquí todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 9. Nos vemos en un próximo contenido.